Bienvenidos a nuestro seminario Discipulado en Grupos Pequeños. Estamos en la 10ª y última sesión del nivel básico de este curso. Les invitamos también para después de este curso continuar con el nivel intermedio, donde profundizaremos temas relacionados con el programa mismo del grupo pequeño. En esta oportunidad, en esta sesión 10, vamos a hablar acerca del sistema de apoyo a los grupos pequeños. Un tema muy importante. Los grupos pequeños necesitan tener una estructura de apoyo para que ellos puedan florecer. Es como el agricultor. Cuando el agricultor coloca la semilla, ha dejado la semilla bajo tierra, su trabajo recién ha empezado. Él necesita cada mañana levantarse temprano, regar, permitir que el sol llegue, colocar abono, fertilizante, en fin, hacer una serie de trabajos. De la misma manera, aquel que ha implantado grupos pequeños en su iglesia necesita estar cuidando de ciertos detalles, de ciertos programas, de ciertos eventos que ayuden en la consolidación de su programa de grupos pequeños. Un texto de la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué es lo que nos está diciendo el sabio Salomón? Nos está diciendo, el momento de trabajar es ahora. Y cuando te viene alguna responsabilidad, tienes que colocar todo tu corazón, todas tus fuerzas, para que eso pueda ser llevado a cabo de la mejor manera. En el aspecto de los grupos pequeños no es diferente. Si queremos tener grupos pequeños vibrantes, grupos que crezcan y se multipliquen, que alcancen a muchas almas para el Señor Jesucristo, eso es lo que viene a nuestra mano. Entonces Salomón nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Coloca todo el corazón y coloca todas las cosas y la programación de tal manera que tus grupos pequeños puedan crecer, fortalecerse, multiplicarse, y de esa manera muchas personas serán edificadas y muchas personas serán ganadas para el reino de los cielos. Lo principal, tenemos un equipo de líderes del cual nosotros debemos cuidar. Esos líderes son el motivo fundamental para que los grupos puedan crecer y multiplicarse. Necesitas tener un trato especial con los líderes. Necesitas, querido pastor, si eres un pastor que me estás escuchando, visitar a los líderes, escucharlos, animarlos, fortalecerlos, orar por ellos. Y esto va a ayudar para que el sistema de grupos pequeños pueda funcionar y pueda continuar en tu iglesia, en tu distrito misionero. Escucha esta siguiente declaración. Comparativamente, es muy difícil organizar la iglesia en grupos pequeños dinámicos y activos, pero es muy fácil que los grupos pequeños desaparezcan. ¿Percibiste? Voy a repetir esto, es muy difícil a veces formar los grupos pequeños, demanda bastante esfuerzo, entrenar los líderes, empezar las reuniones, es difícil construir a veces el trabajo allí, demanda bastante esfuerzo y demanda que haya mucho seguimiento por parte del pastor del distrito, de los líderes de la iglesia, y sin embargo es muy fácil que los grupos pequeños desaparezcan. Solo hace falta que un grupo pequeño no se reúna 2 veces, o deje de reunirse una semana y el grupo empieza a declinar. Por eso es necesario cuidar lo más posible esa pequeña plantita del sistema de grupos pequeños que estás empezando a implantar. Cuando un agricultor tiene una plantita que está empezando a crecer, ¿qué es lo que hace? Empieza a sacar la hierba mala, ¿no? La que crece alrededor, para permitir que todos los nutrientes vayan a esa plantita que él está tratando de cuidar. Los grupos pequeños son tus plantitas y necesitamos cuidarlos y necesitamos organizar la iglesia de tal manera que todo pueda ser de una ayuda para que esos grupos pequeños puedan crecer y fortalecerse. ¿Por qué decaen los grupos pequeños? Pueden preguntarse algunas cosas. Yo he visto tantas iglesias que han empezado con mucha motivación, han empezado con tremendos sermones, grandes discursos, tremendas arengas, lindos cantos, mucha gente con camisa, grupos pequeños, ¿no? Allí estampado en la camisa, muchas personas, un inicio muy bonito y sin embargo al cabo de 1 mes, de 2 meses empiezan a decaer y lo que empezó con gran entusiasmo termina en un perfecto desastre. ¿Qué hacer para que no sea de esta manera? Lo primero, pues, reconocer cuáles son los peligros, por qué decaen los grupos pequeños. Punto número 1, los grupos pequeños decaen por falta de visión.
En otras palabras, los grupos pequeños o los líderes no conocen hacia dónde se están dirigiendo. No saben por qué se está haciendo el trabajo de esta manera. No tienen una visión de multiplicación, de evangelismo, de avanzada, de conquistar nuevos territorios. Como no tienen una visión, para ellos está bien reunirse una vez por semana y eso es suficiente. Pero la visión tiene que ser mucho más abarcante. Nuestra visión es conquistar nuestra ciudad para Jesucristo, conquistar nuestros barrios para Jesús. Entonces la visión tiene que ser muy abarcante y tenemos que estar siempre insistiendo en colocar esa visión en el corazón de cada líder de grupo pequeño. Otra razón por la cual decaen nuestros grupos pequeños es por la pérdida de motivación. La palabra motivación se origina de la misma palabra motor, motivación. Es decir, algunas personas empiezan a descomponerse del motor interior, no tienen motivación. Y eso pasa cuando la motivación es una motivación inadecuada. Por ejemplo, cuando quiero hacer grupos pequeños simplemente para que las personas vean cuán buen líder soy yo. La motivación equivocada. La motivación tendría que ser el organizar la iglesia para el cumplimiento de la misión. O cualquier otra motivación que sea ajena a la real motivación, lo que va a hacer es que las personas pronto van a perder la motivación para hacer el trabajo. Entonces, pérdida de motivación. Otro punto importante por lo cual los grupos pequeños decaen, falta de entrenamiento de los líderes. El líder no sabe qué hacer. El líder no sabe qué hacer cada semana y viene la reunión de grupo pequeño y está totalmente asustado porque viene la reunión y no sabe qué hacer, está corriendo detrás de un programa, del otro, no sabe cuál dinámica, no sabe nada qué es lo que va a realizar. Entonces primero está asustado y después ya no quiere saber nada de dirigir una reunión y al cabo de unas cuantas semanas ese grupo pequeño desaparece. El líder tiene que estar permanentemente equipado. Tenemos que darle la programación, si es posible darle la dinámica, es decir, preparar todo para que tenga éxito en su misión. Por otro lado, otra razón por la cual los grupos pequeños decaen es que hay demasiados programas y estos programas terminan por ahogar las reuniones. Imagínate una iglesia que una semana tiene la semana de oración, toda la semana, linda semana de oración, pero no se reunió el grupo pequeño. La siguiente semana hay otra semana de mayordomía. No hubo reunión de grupo pequeño, ya son 2 semanas. La siguiente semana campamento de jóvenes, no hubo reunión de grupo pequeño, 3 semanas. 3 semanas es tiempo suficiente para matar cualquier grupo pequeño. Es decir, una semana es tiempo suficiente para matar cualquier grupo pequeño. Entonces nosotros necesitamos estar siempre enfocados en esa reunión. Así como uno no puede pensar en una iglesia que por alguna semana no tenga su reunión de culto divino, por ejemplo. Tú puedes imaginar, la iglesia no tuvo escuela sabática, o estuvo cerrado y no hubo culto divino. No puedo imaginar. De la misma manera, no se debe imaginar una iglesia que deje de tener 1 o 2 o 3 reuniones de grupos pequeños de manera consecutiva. Si hay una semana de oración en la iglesia, ¿por qué no el día viernes hacer el tema de la semana de oración, hacerlo en grupos pequeños? Entonces la reunión continúa y la iglesia tiene su semana de oración. Es decir, tenemos que encontrar fórmulas por las cuales cuidar esa estructura de grupos pequeños que recién están haciendo. Y eso es sumamente importante. Es necesario entonces que nosotros adecuemos los programas, cuidemos de tal manera que estos no terminen por aniquilar los grupos pequeños que recién están naciendo. Es necesario un sistema de apoyo continuo para consolidar los grupos pequeños. Es decir, no solamente tiene que haber una acción aislada para ayudar a los grupos pequeños. Debemos tener una serie de actividades que se apunten a consolidar y fortalecer los grupos pequeños de nuestra iglesia. Entonces vamos a enumerar algunas actividades claves y algunos principios que es necesario para los grupos pequeños. Punto número 1. El pastor como el líder principal de los grupos pequeños. Esto es sumamente importante. Si el pastor no está impulsando los grupos pequeños en un distrito, difícilmente los grupos pequeños van a sobrevivir.
Si el pastor, que es la figura principal del distrito, no está empeñado en que sus grupos pequeños funcionen, no los coloca como un punto número uno en su prioridad, entonces con toda seguridad esos grupos no van a prosperar. Muchos en la iglesia lo primero que hacen es ver qué es lo que está queriendo el pastor para poder hacer ese trabajo. Y si el pastor está enfocado en otro ministerio, en otro aspecto, entonces sin duda los grupos pequeños no van a funcionar. El pastor no puede delegar, él tiene que estar al frente en la organización, él tiene que estar supervisando, él tiene que estar al frente, ser el punto de control. Él debe ser el líder principal de los grupos pequeños. Es una de las razones más importantes para que el sistema de grupos pequeños funcione. Así que, querido pastor, ¿quieres tener un lindo ministerio en grupos pequeños? Necesitas estar en el centro, necesitas marcar la dirección, necesitas colocar la visión en el corazón de cada uno de tus líderes. Es muy importante para que los grupos pequeños funcionen. Un segundo aspecto es que debe haber la reunión semanal de líderes de grupos pequeños. Ya hablamos acerca de esto. Los líderes de grupos pequeños necesitan reunirse y esa reunión semanal viene a ser un elemento muy importante para que los grupos pequeños se fortalezcan y se consoliden. Puedo decir, no sé si llamarlo un axioma, pero puedo decir que en una iglesia donde no funciona la reunión de líderes, con toda seguridad no funcionan los grupos pequeños. Vean ustedes, es así de radical esto, y es así de importante también la reunión de líderes de los grupos pequeños. Punto número 3, supervisión de los grupos pequeños. Es importante que el pastor y cuando ya crezcan los grupos, los coordinadores puedan estar supervisando, ¿no? Recuerdo mucho cuando estaba supervisando mis grupos pequeños. Todos los días viernes yo estaba con la idea central de al menos visitar 3 grupos pequeños. Y qué lindo es llegar y encontrar a los hermanos reunidos. Y entonces le decía, hermanos, vamos a hacer una oración, qué bueno que están reunidos, manden sus saludos para el otro grupo. Les tomaba una foto, al día siguiente en la reunión del sábado, presentaba la foto, ¿no? Y les decía a los hermanos, hemos visitado al grupo pequeño y aquí presento la foto. Y entonces los hermanos veían, ahí están los invitados, ahí están los miembros de la iglesia. Y les decía lo siguiente, la siguiente vez puedo estar en tu grupo pequeño. Así que estén todos atentos que estamos en supervisión de grupos pequeños. Muy importante, y entonces los líderes se van a ver motivados a trabajar y eso va a ayudar para que la iglesia diga, yo también quiero estar. Si algún hermano no está, puede decir, me gustaría participar también. Entonces, un elemento importante es esa supervisión de los grupos pequeños. Otro elemento importante, debemos tener canales de información adecuados para un programa de grupos pequeños. Por ejemplo, en el boletín de la iglesia. Puede ser que una iglesia tenga un ministerio de grupos pequeños y en el boletín no aparece ninguna noticia acerca de los grupos pequeños. El boletín tiene que reflejar las prioridades de la iglesia. Y si tenemos un ministerio de grupos pequeños bien establecido en la iglesia, que está creciendo y consolidándose, entonces tenemos que colocar esos aspectos en el boletín. Podemos decir que el pastor estuvo supervisando, visitando el grupo pequeño tal, y entonces se reúne allí y estuvieron los hermanos y fue una linda reunión. O lo que se puede colocar también es ahí la lista de los grupos pequeños con sus lugares de reunión, cosa que un visitante que llega puede decir, aquí cerca de mi casa hay un grupo pequeño, voy a ir. Entonces de esa manera entonces los grupos pequeños son publicitados, las personas saben que hay una reunión cerca de su casa de grupos pequeños. Otra cosa muy importante puede ser colocar un gran mapa de la ciudad y allí en el mapa colocar el lugar donde están los grupos pequeños. Una persona llega y ve el mapa y dice, cerca de mi casa hay uno. También dice, en esta iglesia es necesario pertenecer a un grupo pequeño, ¿no? Es decir, tenemos que estar dando siempre la información adecuada. En los anuncios de la iglesia tiene que haber un espacio allí donde se coloque en relieve, hermanos, nuestra reunión de grupos pequeños continúa. O si va a haber un desfile, llamar la atención para ese desfile o las actividades del grupo pequeño. Entonces debe haber esos canales de comunicación. Por otro lado, también otro punto importante en el sistema de apoyo es que tiene que haber una visitación estratégica a los líderes de los grupos pequeños. Esto quiere decir que el pastor y los líderes, los ancianos o el líder del ministerio personal, debe estar visitando frecuentemente a los líderes. Porque cuando visita a un líder,
va a animar a ese líder para que él también realice la visitación. Entonces, de esa manera empieza una cadena de visitación que alcanza hasta el último hermano de la iglesia que pertenece a un grupo pequeño. Entonces, se está capacitando al mismo tiempo para que el líder que ha sido visitado pueda visitar a otros miembros de su grupo pequeño. Otro punto importante, la publicidad enfocada en los grupos pequeños. Nosotros ya hablamos acerca de eso, ¿no? Un punto importante allí es, por ejemplo, el pastor. Cada vez que va a empezar su sermón, puede colocar la foto de los grupos pequeños que visitó. Y de esa manera, entonces, los hermanos mantienen una atención y dicen, caramba, para este pastor es importante la reunión de grupo pequeño. Y yo me estoy perdiendo de esa reunión, alguno podría decir. Entonces, tenemos que estar enfocados en la reunión de los grupos pequeños. Otro punto importante, un ministerio integrado alcanzando a todos. Podemos hacer grupos pequeños de niños. En un distrito teníamos 95 grupos pequeños, de los cuales 25 eran de niños. En algunos grupos eran niños de 12, 13, 14 años que estaban dirigiendo la reunión, y en otros eran personas adultas que dirigían para niños. Pero había un ministerio que llegaba a los niños. Teníamos varios misioneros, varios grupos pequeños de jóvenes, y también habían grupos pequeños de adultos. Y en cierta oportunidad hicimos un desfile de grupos pequeños de niños, y de todo el distrito, solo grupos pequeños de niños, y habían allí unos 200 niños que estaban participando. Este ministerio de grupos pequeños debe alcanzar a todos los miembros de la iglesia, a todas las familias de la iglesia. Es un ministerio integrado. Y también debemos mejorar nuestros cultos, nuestros programas en la iglesia. Si estamos teniendo reunión en las casas y esas reuniones están siendo motivadoras, el hermano llega de su grupo pequeño, trae su invitado, fue tan linda la reunión de grupo pequeño, llega a la iglesia y en la iglesia el programa improvisado, las personas no se han preparado, el programa empieza tarde. ¿Puedes imaginar qué decepción puede tener esa persona? No, necesitamos que la iglesia tenga una linda programación, números especiales, sea inspirador el estudio de la palabra de Dios, las predicaciones que lleguen al corazón. Entonces, de tal manera que haya una correspondencia linda entre lo que sucede en el grupo pequeño y lo que sucede en la iglesia, ¿no? Iglesia con programas inspiradores, iglesia con programas donde se compromete a las personas, y grupos pequeños que van también llamando a las personas. Unos y otros tienen que complementarse mutuamente. Muchas personas nuevas primero llegarán al grupo pequeño y serán invitados para la iglesia. Otros primero llegarán a la iglesia y luego pasarán a formar parte de un grupo pequeño. En ambos casos, los programas tienen que ser de inspiración. Por lo tanto, necesitamos mejorar lo más posible nuestros programas de adoración dentro de la iglesia. Entonces, estos son algunos de los principios que tenemos para poder tener un sistema sólido de grupos pequeños en nuestra iglesia. Algunos programas que podemos tener. ¿Ya tuvieron, por ejemplo, en tu iglesia un festival de grupos pequeños? En un festival de grupos pequeños hay un encuentro, ustedes pueden traer un predicador invitado, ¿no? Un pastor desde la asociación, desde la unión, quién sabe, hasta la división sudamericana llega, y en un festival lindo allí, donde hay una fiesta, porque cada grupo pequeño tiene su polo, con una inscripción, con el nombre de su grupo, tiene su bandera, tiene alguna cosa que lo caracteriza, y entonces se hace una linda fiesta y un festival. Hagan festivales de grupos pequeños, eso ayuda para que se motiven. Otra cosa importante, ferias de salud, por ejemplo. Si en su iglesia tienen 5 grupos pequeños, cada grupo pequeño no podría organizar un stand y colocarlo en un parque y tener allí una pequeña feria de salud. Podría ser, y es una actividad que el grupo pequeño puede realizar para el beneficio de la comunidad. Por otro lado, ferias de grupos pequeños. Esto es sumamente interesante. Cuando ya han pasado varios años, los grupos pequeños van recibiendo ciertos certificados, ciertos diplomas, fotos que se van tomando. Entonces, un día pueden colocar allí, en el patio de la iglesia, y colocar cada grupo pequeño su stand, presentando sus actividades. Y los hermanos que no asisten a ningún grupo pequeño son invitados para que empiecen a motivarse y animarse y a participar de los grupos pequeños. ¿Qué otra cosa puede haber? Fórum para líderes. Se invita a especialistas para poder aprender acerca del ministerio de los grupos pequeños. Un retiro espiritual de líderes, qué lindo. Y no solamente de líderes, puede ser hasta de grupos pequeños.
prácticamente como un camporí, de tal manera que cada grupo pequeño participa allí, jóvenes, adultos, es un ambiente bonito y hay un mayor compromiso con los grupos. Salidas con los grupos pequeños, ¿no? Esto fue interesante. En cierto distrito nosotros ni siquiera nos preocupábamos por contratar un ómnibus, porque cada grupo pequeño iba con su combi, cada grupo, solamente indicábamos dónde es el lugar, hermanos, allá nos encontrábamos. Y cada grupo pequeño tenía también su propio almuerzo, compartían, un momento bonito allí, gincanas, y realmente se trata de cosas lindas que quedan en la experiencia de los hermanos y que ayudan a fortalecer los grupos. Salidas con los grupos pequeños, muy importante. La escuela sabática con grupo pequeño. La escuela sabática, por ejemplo, un día ustedes tienen su escuela sabática, un grupo pequeño se encarga de la recepción, otro grupo se encarga de la plataforma, hay otro grupo pequeño que se encarga del número especial, entonces ahí en el trabajo todo el mundo tiene algo que hacer, lo mismo puede ser en JA o en el culto divino. Podemos tener esas opciones y eso ayuda para que los grupos puedan consolidarse. Y algo que realizamos con la ayuda de unas hermanas, la celebración anual, es lo que realizamos allí. Me dijeron, pastor, nosotros queremos hacer un congreso de niños, congreso de menores, y necesitamos un lugar, y hemos pensado que debemos reunirnos el sábado en la iglesia central. Y yo les pregunté, y hermanas, ¿y dónde se van a ir los hermanos si los niños van a estar en la iglesia central? Que los hermanos se vayan a sus grupos pequeños, me dijeron. y tomamos esa idea, y aquel sábado los hermanos se fueron. A los sábados hicieron su escuela sabática, su culto divino, organizamos el sistema de los diezmos y las ofrendas tan bien que todo fue hecho de tal manera que pareció que todos habían ido a la iglesia. No faltaron diezmos ni faltaron ofrendas, todo fue bueno. Y en la iglesia se reunieron más de 200 niños que pertenecían a sus grupos pequeños. Entonces, en ese momento, los grupos pequeños día sábado se reunieron en sus casas, después tuvieron su almuerzo y después todos a hacer obra misionera. Y fue un sábado muy bonito, celebración anual, una vez al año. Creo que vale la pena hacer este tipo de actividades. Ustedes pueden darse cuenta, no solamente se trata de la reunión del grupo pequeño, sino que hay que colocar un sistema de apoyo que ayude para que los grupos se consoliden. Actividades, eventos, de tal manera que durante el año nosotros podemos colocar eso. Por ejemplo, una semana de mayordomía, puede uno estar en la iglesia, pero un día de esa semana de mayordomía estar en el grupo pequeño. Y allí se complementa bien, no falta la reunión. Hay que buscar maneras creativas para que el grupo pequeño nunca sea descuidado en la iglesia. Y de esa manera usted va a consolidar los grupos pequeños de su iglesia. Debemos tener en cuenta esta declaración. El sistema de apoyo debe ser simple y crecer de acuerdo con las necesidades de los grupos pequeños. Porque uno puede decir, pastor, usted dijo que tenemos salidas, que tenemos foros, que tenemos festivales, todo queremos hacer este año. No, todo de una sola vez va a terminar destruyendo el mismo sistema. Usted vaya poco a poco, progresivamente, colocando actividades hasta que los grupos estén bien consolidados. El sistema de apoyo debe ser simple, de repente 1 o 2 actividades en un año, o 3 como máximo, y luego al siguiente ya ir viendo otra actividad y entonces las cosas van creciendo de esta manera. Hay que tener mucho equilibrio, hay que trabajar las cosas con tacto, hay que pensar que las otras personas también necesitan tiempo para otras cosas. Entonces tenemos que ser muy equilibrados. Finalmente, un pensamiento de liderazgo para terminar. Para conducirte a ti, usa la cabeza. Para conducir a otros, usa el corazón. Es decir, cuando nosotros querramos conducir a otras personas, a otros líderes, primero debemos llegar al corazón de esas personas. ¿Y cómo se llega al corazón de esas personas? Pues ora por ellas. Pues debes estar al lado de esas personas, debes manifestar empatía, consideración, gentileza. Y de esa manera vas a conquistar a los líderes y les vas a ayudar para que ellos también puedan ser mejores líderes. Bueno, de esta manera estamos culminando con esta sesión y estamos culminando también con el nivel básico de nuestro seminario discipulado en grupos pequeños. Que Dios te bendiga. Y entonces nos vemos en siguiente nivel intermedio, donde vamos a tratar acerca de cómo conducir mejor la programación en el grupo pequeño. Que Dios te bendiga.